Santiago capítulo 1, verso del 21 en adelante al 25. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Señor, te damos gracias en esta mañana también, y ahora específicamente por tu palabra, por la exposición de tu palabra. Padre, tú no me has enviado aquí a dar un buen sermón. Tú me has enviado aquí, Señor, a traer bendición a tu iglesia, a que tu iglesia sea edificada, exhortada, consolada. Por lo cual pedimos todo ahora unánime en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo quien hable a lo más profundo de nuestros corazones. Señor, no solo queremos salir animados o estimulados, queremos salir de verdad convencidos que tú nos has hablado, que tú nos has fortalecido en lo más profundo de nuestro ser. Solo no estimular nuestra mente, sino nuestro corazón, Señor. Y que no salgamos ninguno de lo que hemos entrado aquí, Señor, igual, sino que tu palabra viva, poderosa, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón en esta mañana, haz honor a ella, Señor, y de verdad edifique nuestra vida, porque te hemos glorificado, Señor. Hemos dispuesto ahora nuestros corazones, Señor, para recibir tu mensaje, Señor, el que tú has puesto, Señor, en los labios de tu humilde siervo. Rogamos, Señor, que tú nos edifiques, que tú nos exhortes y tú nos consoles en esta mañana a través de tu palabra, por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Puedes sentar, hermano. Bueno, hermano, yo quiero hablar esta mañana el título Hacedores de la Palabra, y quizá no voy a obviamente decir nada nuevo, pero para algunos de nosotros puede que en esta mañana sea un baño de realidad. No para condenarlo, porque la pregunta es si somos o no somos hacedores de la palabra, sino más bien para traer reflexión en nuestra vida, para ver en qué punto estamos, si estamos progresando, para traer autorreflexión, para que podamos hacer un análisis y si, Dios mío, realmente yo estoy haciendo, como dice Santiago, un hacedor de tu palabra, o más bien estoy encuadrado en oírla, como vulgarmente se suele decir, me entra por un oído y me sale por otro, ¿no? Entonces en esta mañana que nadie piense que en condenarse y decir, pues yo no estoy viviendo como debería de vivir, porque hay temas que siempre ahí vamos a estar luchando con ellos, ¿verdad? Y esto es uno de los más importantes, ¿no? Porque como Deuteronomio 28, si es que todo en la Biblia depende de que si obedecemos, ¿verdad?, a los mandamientos del Señor, si estamos haciendo su voluntad o no estamos haciendo su voluntad. Y es verdad, hermano, que cuando leemos libros, ellos pues nos traen información, otros nos traen conocimiento, entretenimiento, pero hasta que la Biblia es diferente a todo. La Biblia demanda acción, sé hacedores, el imperativo está en medio, y es diferente a cualquier otro libro, porque requiere que hagamos una respuesta. Dios en la Biblia ha revelado su voluntad, también su propósito redentor, su plan redentor para toda la humanidad, pero específicamente, su voluntad para nuestras vidas, y demanda de nosotros una acción. Yo tengo aquí, bueno, llevo 6 meses luchando por una dieta. Digo luchando porque no es fácil. He perdido 13 kilos, en 6 meses. Algunos pensarán, pero todavía está gordo. Pues imagínate cómo estaba antes, que había llegado a 148 kilos. Ahora 132,5. A un promedio de 2 kilos por mes.
todavía me queda. Y mirad, esta dieta me la da la muchacha, pagando obviamente toda la semana la dietista, y mirad, un ejemplo el jueves, dice, al mediodía, gazpacho y pollo al horno con verdura. No está mal, ¿eh? Si alguno no sabía qué hacer de comer, un gazpachito y pollo al horno con verdura. Por la noche, fruta con yogur, más brócoli con pavo en loncha. No está mal. Nosotros podemos investigar lo que es el gazpacho, las vitaminas, las proteínas del pollo, las verduras, el yogur, pero ¿cuál es el objetivo de esta dieta? Que la haga, ¿verdad? Que ese día, que es jueves, coma lo que está estipulado. No tiene sentido solo estudiar todos los nutrientes, los componentes. Es que yo llegue a hacer esta dieta, que dicho sea de paso, estoy luchando, como he dicho al principio, que no la hago muy bien del todo, pero casi la hago. Pues eso ocurre con la Biblia. Amén, hermano. El propósito especial, algunos estudiamos académicamente, todos la leemos y la meditamos, pero el propósito principal de la Biblia es que llevemos a cabo sus mandamientos, la voluntad del Señor. Y más ahora en el nuevo pacto que estamos, ¿verdad? Lo que el Señor nos habla en su palabra. Ese es el objetivo principal, que yo sé que no es nada nuevo, pero que nadie piense en otra cosa. Uy, que yo no tengo un máster, un doctorado, una diplomatura. El principal propósito de la Escritura es que, ¿verdad?, la llevemos a la práctica. La siguiente diapositiva dice, ¿qué es la Biblia para ti? Todos sabemos que la Biblia viene del griego a través del latín y significa libro. Bien sabemos que la Biblia no es solo un libro, son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. El Antiguo escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento escrito en griego, por más de 40 autores en un periodo de unos 1600, 1500 años a través de la historia. Habla de Israel, habla del nuevo pueblo de Dios, entre comillas, la iglesia, compuesta de judíos y de gentiles convertidos a Cristo, y él no es un libro que Dios empezó a dictar a una persona y hasta que terminara, ¿verdad? Si lo encierra toda una historia, el libro más vendido de toda la historia de la literatura, inclusive hoy, y más traducida a cualquier idioma. O sea que no tenemos solo un simple libro, ¿verdad? Pero fundamentalmente la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra inspirada por Dios. La palabra exhalada por Dios. Tiene la influencia divina. Es decir, Dios influyó divinamente a la autora de la Escritura de tal modo que lo que ellos escribieron fue la misma palabra de Dios. Algunos hemos escrito artículos y libros, ¿verdad? Y más o menos acertados conforme a los principios bíblicos. Pues estos autores, cuando empezaron a escribir, aunque sea a través de, ¿verdad?, las cartas literarias, Pablo a Timoteo, etc., ahí la influencia de Dios en Pablo, de tal manera que lo que Pablo escribió, podemos decir que es la misma palabra de Dios. Siempre hay que reconocer registros bíblicos, como la genealogía o las mismas palabras de otros humanos autores y lo que es la palabra de Dios. Pero la Biblia dice toda la Escritura, en Timoteo 3:16, el pasaje que tenemos ahí, la transparencia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Normalmente utilizamos este texto para saber lo útil que es la palabra de Dios, pero dice útil para la enseñanza. Lo normal de este pasaje que yo me he dado cuenta, o a través del Señor, es que muchas veces caemos en el error de no personalizar la Biblia. Y decimos, uy, la Biblia es muy buena para la instrucción, para la corrección, para la reprensión, para la enseñanza, pero no caemos en personalizarla. La Biblia es útil para mi enseñanza, para mi reprensión, refutar los errores. Anda, porque aquí nadie es perfecto, ¿verdad? ¿Tenemos o no tenemos errores? Y a veces decimos una a otra las cosas como que no, pero la Biblia es útil. Dios, a través de la palabra, nos refuta nuestros errores. Dice que nos corrige,
algunos maestros que hay aquí. Antes de la B y de la P se escribe M, ¿verdad? Como nombre. Ahí tenemos nombre en la M. Si algún niño pusiera nombre con N, corregiríamos al niño, ¿verdad? No, que la regla de la ortografía dice que hay que poner una M antes de la B o de la P. Cada corrección requiere una modificación. O sea que la Biblia es útil para corregirme, para modificar mi falta, mis imperfecciones, mi defecto. Anda, yo no había caído en eso. Cuando el Señor me habló de este pasaje, para mí, y cuando personalizamos, como he dicho ya, la escritura, las cosas muchas veces cambian. Necesitaría un poquito de luz aquí, por lo menos ya la edad no perdona. Dice también la palabra, dice, para la instrucción, justicia, la voluntad de Dios, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente perfecto. O sea, estamos hablando que la Biblia es útil, es inspirada por Dios, útil para el hombre y la mujer de Dios, no para todo el mundo. Amén. Él es un hombre y una mujer de Dios, han nacido del mundo, han sido adoptadas, ¿verdad? Y adoptados a la familia de nuestro Padre Celestial, de la Iglesia. Dice, para que sea el hombre de Dios sea perfecto, calificado, enteramente capacitado, equipado para toda buena obra. O sea, Dios ha puesto un manual divino a nuestra disposición para que yo sea perfecto, para que yo califique, para que tenga una buena nota en este examen de la vida en Cristo, para que yo esté totalmente equipado. Claro, cuando decimos toda buena obra es muy amplio, por eso a mí esta última frase me gusta armonizarla con Efesios 2.10. Efesios 2.10, que dice las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque no todos estamos, como volviendo al ejemplo de mi hija Sara, no todos estamos en Mozambique, pero algunos hemos contribuido con nuestra ofrenda, ¿verdad? Esta iglesia ha contribuido, y con nuestras oraciones. De alguna manera indirecta podemos ser, digamos, y contribuir en todas las cosas, pero Dios ha preparado una obra en especial para mí, y eso ya da mucho descanso. La palabra de Dios me va a preparar para, listo, capacitarme para toda buena obra, especialmente, como dice Efesios 2.10, la obra que Dios ha puesto para que yo anduviese con ella. Amén, hermano. Amén. Es interesante porque lo mismo, yo quisiera ser como Antonio, yo quisiera ser como fulanito, como menganito, pero es que Dios ha preparado en mí una obra que seguramente ni yo encajo en esa obra que tú estás haciendo. Amén. Ni tú en las mías, porque tenemos unos llamados y somos parte diferente del cuerpo de Cristo, pero bendito sea su nombre, que la palabra de Dios en esencia nos prepara para eso. La siguiente diapositiva dice, ¿qué somos? ¿Hacedores o oidores? Ahí está la primera pregunta ya en serio de diagnóstico, pero para no condenación, como he dicho al principio, sino para reflexión. ¿Qué estoy haciendo con la palabra de Dios? ¿Me dedico solo a leerla? ¿O mi intención es llevarla a la práctica? ¿O estoy luchando para llevarla a la práctica? Tanto en el ISTE como en el Logo, he tenido alumnos, hermanos, ¿verdad?, compartiendo en esta andaduría de 3 años, que ya hemos terminado también el Logo, de Oriente. Y no es lo mismo. No es lo mismo ser un alumno matriculado que tiene que hacer los exámenes, esforzarte, leer muy bien la lección y los trabajos, que ser un oidor, que simplemente tiene que venir y asistir. Como muchos yo le decía, bueno, hermano, he tenido buenos oidores, ahora en el buen sentido de la palabra, buenos oidores, pero solo le pedía que por lo menos leyeran la lección para que pudiera compartir en las clases. Con la escritura ocurre lo mismo. ¿Nos hemos convertido en oidores o vamos a la Biblia sabiendo que es útil para mi vida, para la obra que Dios quiere, y ponerla en práctica? Parafraseando a William Shakespeare, podríamos decir, hacer o no hacer. Esa es la cuestión. ¿Es correcto? Hacer o no hacer. Esa es la cuestión cuando leemos y meditamos la Escritura, ¿no? La siguiente diapositiva, hermano, y estamos hablando de pensamientos sobre la Escritura,
ya en el texto de Santiago. Dice, por lo cual, vamos el proceso para ser buen hacedor, porque hay un proceso. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El primer paso para ser un buen hacedor en este proceso que dice Santiago, nos lo está diciendo aquí al principio. Desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Es aplastantemente lógico. La persona que quiere empezar a hacer lo bueno, lo primero que tiene que hacer es dejar de hacer lo malo. ¿Correcto? Dejar de hacer lo malo. Uno empieza a dejar de hacer lo malo y ahora está preparado para empezar a hacer lo bueno. Si uno está haciendo lo malo a escondida y lo bueno delante de todo el mundo, al final no está siendo coherente, ¿verdad? Y no va a ningún lado. Por eso es importante, para ser un hacedor de la palabra, que empecemos la parrilla de salida de este proceso diciendo, rechazo lo malo. Haber nacido de nuevo, obviamente, porque aquí no estamos diciendo que sea un buen evangélico, ni un buen cristiano, entre comillas. Estamos diciendo de ser un hijo de Dios, de haber nacido de nuevo y de un discípulo de Cristo de verdad. Y lo malo, la abundancia de malo, lo que no le agrada a Dios, eso tenemos muy claro que tenemos que desecharlo como el que desecha una ropa sucia y se la quita y quitarlo de nuestra vida. Estamos en ese caminar. Nuestros pies, como ha dicho nuestro pastor Antonio, se ensucian del camino y le tenemos que estar pidiendo perdón al Señor. Pero está claro que tenemos que desechar todo lo malo. No empezará este proceso de ser un buen hacedor de la palabra de Dios hasta que lo malo esté erradicado de nuestra vida. Luego el segundo paso dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual te puede salvar vuestras almas. Ahora se trata de recibir con mansedumbre. Quiero pensar que Santiago está hablando aquí en este versículo de que no es fácil la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor, o es fácil. Dios le dijo a Josué que tenía que heredar, ¿verdad?, la tierra prometida, que fuera valiente. Y le dijo que fuera valiente, que tenía que repartir la tierra por heredad a las tribus. Pero le dijo con el adverbio muy valiente, en grado superlativo, para cumplir todo lo que está escrito. Josué capítulo 1. El muy lo puso delante para ser conforme a todo lo que está escrito en mi ley. Hay que ser muy valiente, hermano y hermana, para vivir la palabra de Dios. Yo sé que estamos todos en este proceso. Nadie está aquí, ¿verdad?, ni yo, ni mucho menos yo, diciendo que estamos siendo cumplidores, pero estamos en ello, en este proceso. Y tenemos que recibir con mansedumbre, amar a tu enemigo, no fornicar, no adulterar, no maldecir, ninguna palabra deshonesta. Marido, no te separes de tu mujer, esposa, no dejes a tu... No es fácil, hermano, la palabra de Dios. Y si te fijas, las personas que incumplen los mandamientos deliberada y reiteradamente, personas que ya no son mansos, ¿correcto? La mansedumbre ya la ha dejado. Recordamos todo el texto del Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios que habló el Pentateuco, la ley de Moisés, a través de Moisés, lo estuvo preparando ¿cuánto tiempo en el desierto? 40 años. Antes de ser llamado, también porque había matado a alguien, tenía que morir ese hombre que vengaba la vida de Moisés. Pero hay 40 años en el desierto, donde Dios pegó quizás las 3 voces y huellando las cabras de Madián. Allí, hasta que ya tuvo la visión. El hombre más manso de toda la tierra, Moisés. Yo muchas veces le digo, Señor, pero yo no tengo ya 40 años. Yo necesitaría 3 veces 40 años para que tú me hicieras a mí manso y humilde. Pero reconozco que en este proceso de recibir la palabra de Dios, sí, pero es lo que yo pienso, pero es que es lo que dice la Biblia. Pero mira, hermano, es que la Biblia dice, sí, pero yo, mi juicio, mi pensamiento, mi voluntad, mis deseos.
no es fácil, tenemos que recibirla con un espíritu dócil, lo que es la palabra. Pero fijaos otro detalle, dice Santiago, la palabra implantada. La etimología de esta palabra da a entender plantar dentro. Se le ha implantado un riñón, trasplante de riñón, ¿verdad? Se le ha puesto un riñón nuevo. Interesante. O sea que vamos a recibir la palabra, como dice también en Jeremías 31:3, porque me recuerda a Jeremías 31:3, pondré mi ley en la mente y la escribiré en su corazón. En el nuevo pacto, que hoy hemos tomado, ¿verdad?, ese pan y ese vino como sangre del nuevo pacto, que tenía que haber derramarse sangre, nadie recibe una herencia si no ha muerto, ¿verdad?, normalmente la persona fallecida. Dice que en el nuevo pacto Dios ha escrito su palabra en nuestro corazón y la ha puesto en sus mentes. Ahora vamos entendiendo por qué la Biblia es diferente a cualquier otro libro para los hijos de Dios. Como la Biblia ahora veremos que está viva, que es poderosa, que es eficaz. Es que Dios la ha puesto en mi mente, no solo en un libro, la ha permitido, que muy sabiamente ha sido preservada hasta el día de hoy, sino está escrita en mi corazón y está puesta en mi mente, y por eso es diferente, por eso está viva en mí. Dice la Biblia que renacemos de la palabra, también hemos renacido de nuevo de Dios por la palabra. Por eso recibimos esa palabra que ya está implantada en nuestros corazones. Pero claro, ahora dice Santiago el tema de esta mañana, pero sé hacedores, porque desechamos lo malo, recibimos esa palabra que ya está en nuestros corazones, al fin y al cabo tenemos que ser hacedores. Tenemos que dar un paso más, y es practicar la palabra, y no tan solamente oidores. Dice Santiago que se engaña a sí mismo. El que lee, medita la Biblia y después se olvida como era. Dice la Biblia, la asemeja como un espejo. En el siguiente versículo, el espejo vemos nuestras desperfecciones, nuestros defectos, ¿verdad? Y vemos lo que nos hace falta, las mujeres que se tienen que pintar, retocar, los hombres que se tienen que afeitar. Ahí vemos nuestros fallos. Pero hay un peligro con la Biblia, y es que leamos, meditemos, veamos nuestros fallos, cerremos la Biblia y después nos olvidemos de él. ¿Es correcto? Muchas veces nos pasa, pero tenemos que intentar hablar, y Dios nos habla. Esta mañana ayer le escribí a María un par de guardas, estoy un poco desanimado, hay que ver que no sé si por las calores, la presión de la predicación, pero estaba un poquito desanimado, anímicamente no estaba muy bien. Y después de repasar esta mañana, antes de levantarme, la palabra, digo, yo voy a comer también para mí. Y el segundo capítulo de Juan que estaba leyendo, y Dios me habló una cosa que llevo años luchando y batallando, y eso me dio fuerza, la misma palabra de Dios. Y yo entendí entonces, bueno, es que el autor es bíblico, ¿qué quería? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La voluntad de Dios revelada a su pueblo Israel y después a su iglesia. Tenemos una afinidad tremenda, porque en esencia nosotros también queremos ser la voluntad de verdad que ellos en otra época, en otro contexto histórico y cultural, pero en definitiva, tú lees de David consultaba a Dios antes de una batalla, que nosotros no vamos a matar a nadie, pero el principio bíblico, yo debo de consultar a Dios antes de emprender una cosa importante. Quiero ser como David. Es una palabra que cuando vino a mi vida, revolucionó mi vida también. El Señor, las cosas importantes de la vida, yo tengo que consultarte, voy a ser como David. David te consultaba. Yo también entré al lugar santísimo y consultarte para no equivocarme. Y entonces yo me daba cuenta esta mañana, y es una de las cosas de este ánimo, decir, Dios mío, si es que los escritores bíblicos querían hacer tu voluntad como yo. Por eso el Señor nos habla una y otra vez a través de la Biblia, porque en definitiva somos el pueblo de Dios. ¿Amén? Amén. Somos el pueblo de Dios. Y los principios bíblicos son inalterables. Dijo Jesús en Juan 8:31, dice el Señor a los judíos que había creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que hay discípulos que verdaderamente no son discípulos de Jesús, aunque lo sigan.
aunque posiblemente asista a la iglesia. ¿Quiénes son realmente los discípulos de Jesús? Los que permanecen en su palabra. Los que ante una situación, una decisión, prevalece la palabra de Dios antes que mi opinión. ¿Amén? Prevalece la palabra de Dios antes que mi voluntad. Prevalece la palabra de Dios antes que mi buen juicio y mi deseo. Es que la Biblia lo dice. Es que está escrito. Obviamente siempre que tengamos una correcta interpretación bíblica, todo hay que decirlo, ¿no? Una correcta interpretación de la Escritura. Pero realmente llegamos a ser verdaderos discípulos de Él cuando permanecemos en su palabra. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. La siguiente diapositiva es más de lo mismo para corroborar lo que estamos hablando en esta mañana. En Lucas 6, 46 al 49, Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Fuerte. Hasta el mismo Jesús se daba cuenta que había mucha gente que le proclamaban Señor, pero en el fondo no hacían su voluntad, no hacían lo que Él decía, y Él llegó a exclamar esto: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Os diré: aquel que viene a mí oye mi palabra y la hace, a quien es semejante a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron, ¿verdad?, lluvia, y irrumpió un torrente grande sobre esa casa, pero no cayó. Pero el que solo oye y no hace, dice que edificó su casa sobre aquel pobrecito, ¿no? Igual que aquel pobrecito de la diapositiva, sobre la arena. Cuando viene, ¿verdad?, el río, irrumpe con fuerza, choca contra esa casa y fue grande su ruina. Hermano, y aparentemente nos podemos mirar uno a otro y aparentemente no pasa nada, y uno personalmente dice: no pasa nada. Estos dos hombres, tanto como el que oyó e hizo las palabras del Señor, como el que oyó y no lo hizo, hubo un tiempo en que los dos estarían bien y felices en sus casas. ¿Es verdad? Hubo un tiempo. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? Cuando viene la prueba, puede estar años esa persona. Parece que todo va bien. Mira, esta persona oye o va a misa, como se suele decir, o viene a la iglesia, o dice que es simpatizante, que cree en Dios, y le va todo muy bien. Pero tarde o temprano viene el torrente con ímpetu, irrumpe sobre esa vida, sobre esa persona, ¿verdad? Una enfermedad, un problema familiar, laboral, y ahí esa persona dice que se viene abajo. Santiago dice que se engaña a sí mismo, Jesús dice que caerá. Por lo cual, de alguna manera, en un significado más amplio, aunque nuestra vida está en las manos del Señor, pero podemos decir si vamos a estar el próximo año aquí o no. Según este pasaje, podemos visualizar un poquito si mi vida va a estar en el Señor o no va a estar en el Señor. Si hoy estamos de verdad siendo hacedores de la palabra, dice el Señor que no caeremos, permaneceremos firmes. Pero si realmente somos cristianos que oímos, pero no tenemos ese afán, esa ilusión, esa pasión, ese deseo, ese anhelo de hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas, probablemente o tristemente algunos de nosotros no estén. Dios quiera que sí, que estemos todos, pero como dije antes, eso es de Deuteronomio 28, el que obedece a Dios, bendición, ¿verdad? El que desobedece los mandamientos del Señor, pues al final viene tristemente calamidad a su vida, y yo lo comprobé personalmente por más de 10 años, y es así, no hay otra, hermano, no hay otra. En el momento en que dejamos de desobedecer a Dios, que ya la Biblia no es relevante, que ya su palabra no es relevante para nosotros, empezamos a perder la pasión por el Señor, y ya las cosas están muy lejos. Jesús lo dijo de otra manera, en Lucas 8:21, dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen y practican la palabra de Dios. Lucas 8:21. La Biblia textual dice que está este verbo en presente continuativo. O sea, los que oyen y practican, continuamente oyendo, continuamente practicando. Literalmente así, hay que entender este pasaje. Entonces somos
¿quién somos realmente la familia del Señor? Lo que continuamente estamos oyendo la palabra del Señor y continuamente estamos intentando ponerla en práctica. ¿Amén? Amén. Los que ya no ponen en práctica la palabra de Dios ya empiezan a tener el primo lejano del Señor, ¿no? Y ya los que ni la oyen, pues ya al final ese Dios que tan cerca de él que lo podía tocar, al final está en una galaxia que está ya de ahí del universo, que ya no sabe ni quién es Dios, ¿no? Pero es así, tristemente, a veces puede ocurrir esto en nuestra vida. Por eso, hermanos, tanto Santiago como Jesús nos insta a oír y hacer, hacer algo, empezar a poner en práctica la palabra de Dios. Ese es el objetivo principal y lo que Dios demanda de nuestra vida, ¿no? Escuchar su voz y ponerla en práctica. La siguiente diapositiva dice: Dios nos habla a través de su palabra, que es viva y eficaz. Y este otro texto muy conocido de Hebreo, pero que también trajo bendición a mi vida en estos días. Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Acordáis? El texto lo hemos leído antes en Efesios 6, 17, que dice que tenemos una armadura, ¿verdad? Efesios, dice que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero yo digo, ¿de quién es la espada? Del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Estamos hablando espiritualmente, ¿no? Es la espada del Espíritu. La tenemos nosotros, que es la palabra de Dios, pero es de Él, es del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. La Nueva Versión Internacional dice viva y poderosa y penetrante, más que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Estamos hablando, ¿verdad?, de una espada espiritual, simbólicamente, las coyunturas, las articulaciones entre los huesos y los tuétanos, ¿no? La esencia del hueso, hasta lo más profundo. O sea que la Biblia nos da unos cuchillazos a nuestro corazón. Amén. Y es la única que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, otro texto que significó mucho en estos días para mi vida, este pasaje, que la había leído 500.000 veces. ¿Cómo? Que la Biblia es viva. Porque la Biblia en esencia es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es viva, está viva, es poderosa, es eficaz y desciende. Dice 1 Pedro 1:23, dice la palabra de Dios, que nacemos de la palabra de Dios, 1 Pedro 1:23, que vive y permanece para siempre. La importancia de la palabra de Dios, cuando llega la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Como nos da vida, porque está viva, es eficaz. Dice el siguiente pasaje del rico y el pobre, este Lázaro, ¿verdad? Y este rico que hacía banquete todos los días, se vestía de púrpura y lindos banquetes. Dice que murieron los dos, tanto el pobre como el rico. Y el rico, después de muerto, y el justo Lázaro, le dijo a Abraham desde el Hades que enviara a Lázaro a testificar a su familia. Este rico que hacía banquete diario, que nos habla aquí, ¿verdad?, en Lucas 16, pues no se preocupaba de nadie. Pero después de muerto, en el lugar de los muertos, y cuando vio a Lázaro allí en el seno de Abraham, dijo: ay, Abraham, ¿verdad?, envía a Lázaro a testificar a su familia. Ahora ya se apreciaba a Lázaro. Ahora ya se había convertido en un evangelista, el rico, y ya quería testificarle a su familia después de muerto. Dice: a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Qué fuerte, ¿eh? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces dijo el rico: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, a sus escritos, tampoco les perseguirá, aunque a uno se levantare de los muertos. La Biblia está viva. Amén, hermano. La Biblia está viva. Vamos a quedarnos también con este pensamiento. La palabra, el evangelio, es poder de Dios, dice Pablo en Corinto. Es poder de Dios para el que cree. O sea, cuando hablamos la palabra de Dios, no hay nada más poderoso, hermano, que hablar solemnemente, ¿no?, y bajo la unción del Espíritu, el mensaje de salvación y conversión.
más inclusive que vean milagros y prodigios. Está viva la palabra de Dios. Lo único que tiene que la otra persona es creer, recibirla, porque a los israelitas dice Pablo que no le aprovechó, porque no fue con fe la palabra de Dios. Pero cuando una persona cree, el Evangelio, el poder de Dios, dinamita de Dios, para salvación, para toda aquella persona que cree. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, las cosas, pues por lo menos en mi vida, se trastocaron de saber que la palabra de Dios está viva, porque Dios está vivo, que vive y permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero dice el Señor que mis palabras no pasarán. Lo que Dios te ha prometido se cumplirá. Amén, hermano. Se cumplirá. Él es fiel a sus promesas. Y tanto la Escritura como cuando nos habla personalmente cada uno de nosotros. Y no dudemos a nadie de hablarle la palabra de Dios sobre todas las cosas. Ojalá, y ruego yo todos los días, Señor, que pueda ver entre nosotros el Señor obra milagro y prodigio. Pero en Juan capítulo 2, que justamente es lo que me tocaba repasar esta mañana, dice que muchos habían creído a través de la señal, en el último versículo, pero Jesús no se confiaba a ellos. O sea que enseguida me empezó a decir, venga, tú por aquí, tú esto, tú encárgate del otro. No se confiaba todavía, porque sabía lo que había dentro del corazón del hombre. Muchos creen por las señales, pero la palabra de Dios, hermano, si no llega la palabra de Dios como Abraham, si no leen a Moisés, si no leen a lo escrito, ni aunque vieran algo sobrenatural, van a creer. Y este concepto nos arma, ¿verdad?, de confianza en el Señor, de que tenemos ni nada más ni nada menos que la espada del Espíritu, que está viva, que es poderosa y penetrante a las personas. Nuestras almas, como dice Pablo también en otro lugar, son poderosas, ¿verdad?, para llevar todo pensamiento cautivo y destrucción de toda fortaleza que se levanta, y conocimiento y argumento. Es la palabra de Dios y todas las tenemos. Había versículos al principio, los nuevos, no me acuerdo ahora qué grupo, los valdenses, que se aprendían de memoria versículos, iban predicando porque había persecución en aquel entonces, y bastantes versículos de la palabra de Dios memorizaban, y con eso predicaban porque sabían el poder de la palabra de Dios. No es superfe, no estamos hablando de superfe, estamos hablando, ¿verdad?, de proclamar solemnemente la palabra del Señor. Nunca digamos entonces, hermano, Dios no me habla. Eso se ha quitado ya de mi lenguaje. Dios no me habla. Falso. Si la palabra de Dios está viva, si Dios está vivo, lo que tenemos que leer y meditar, y como ahora veremos, tiempo de calidad para estar con el Señor y reflexionar. Y entonces veremos como Romanos 8:15 se cumple, que se cumple ya en nuestra vida, obviamente. Dice, recibiste el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba. Es una palabra en arameo, que está en griego en el Nuevo Testamento, como talita cumi, ¿no? Que te digo, niña, levántate, olí, elí, lava, sabastaní, o la palabra amén. O dicho de paso, en español tenemos el stop, ¿verdad? Stop. ¿Y cuántas palabras tenemos? Coca-Cola, hay. Nadie dice, dame Coca-Cola sin azúcar. Todos dicen una Coca-Cola light, ¿verdad? O cero. Eso está ya en castellano. Pero light, hay muchas palabras en castellano porque tenemos de otros idiomas. Pues igual, ¿verdad? En griego tenían en el Nuevo Testamento en aquella época palabras que estaban en arameo que la habían adoptado. Y una de ellas era Abba, que significa Padre, Padre mío, Papá. Padre, dijo el Señor en Getsemaní, no se haga, si puede pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. No mi voluntad. La confianza en Dios, el acercamiento que tenemos en el Señor, que hemos cantado, que nos acercamos a Dios, no quita el respeto y nuestra sumisión a Él. Amén. Amén. Él es nuestro Padre, pero hacemos bien, hermanos, cuando empezamos a personalizar, digo de nuevo este pensamiento, las Escrituras. Es verdad que podemos decir, ningún fornicario, dice Pablo, la Biblia, entrará en el reino de los cielos. Pero también podemos decir al inconverso, mira, ningún fornicario va a entrar en el reino de mi Padre. ¿No has probado decirlo? Yo estoy frito por probar decir estas cosas, porque si lees el Evangelio de Juan, te das cuenta cómo el Señor personalizaba. Obviamente era su Padre, pero después dijo, decirle
pero voy a vuestro Dios, y a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Y Él nos enseñó, nos dio a conocer este nombre, no el de los testigos de Jehová, como algunos dicen, o muchos dicen. El nombre que Él nos vino a revelar en la oración de Juan 17 es el Padre. Sí, estaba Padre genérico en el Antiguo Testamento, como Padre de todo, de la creación, del pueblo judío, pero en esa relación de Padre a Hijo, ese nombre no había sido todavía dado a conocer a los hombres. Y Él nos enseñó la oración del Padre Nuestro y tantas cosas que nos dice orar a nuestro Padre en secreto. Ese nombre nos lo trajo Jesucristo, esa revelación. Y podemos personalizar, quizá vamos a recibir, como tal vez nos ha dicho Carlos, más persecución. Cuando digamos a la gente, mira, mi Padre, claro, si somos creyentes podemos decir nuestro Padre, obviamente, ¿no? Porque si no, aquí este se le ha ido la olla. Este se quiere dar un ungido especial. Pero prueba a verlo y si mira, mi Padre dice, y si te arrepientes va a entrar en su reino. ¿Cómo que tu Padre? ¿Es que Dios te habla a ti? Pues claro que me habla. Pero ahí tenemos que, ¿verdad?, dedicarle ese tiempo para estar oyendo su palabra y escudriñándola y personalizar especialmente el Nuevo Testamento. Hemos recibido el Espíritu de Dios por el cual clamamos Padre. Amén. Y no es ningún pecado que personalicemos a Dios y digamos, mi Dios, mi Padre te ama, mi Padre envió a su Hijo, mi Señor Jesucristo, para morir por tus pecados. Amén. Atrévete en el nombre del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya estamos terminando el último pasaje. ¿Qué hacer? Lo que ya lo he adelantado en varias ocasiones. Pues ni más ni menos, hermanos, dedicarle tiempo de calidad a leer, meditar y cambiar, según la Santa Escritura, en Romanos 1:2, le llama, ¿verdad?, la Biblia, Pablo le llama las Santas Escrituras. Y el texto muy conocido de María y de Marta, prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, en la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, te afana y te preocupa con muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y si queremos pasar tiempo con el Señor, no va a ser el Señor el que te va a decir, no pases tiempo conmigo. Pero es que yo quiero estudiar un curso bíblico. ¡Viva! Simplemente leer la Biblia. Dios no lo va a hacer. O algún padre, cuando su hijo viene a papá, voy a comer, no quiero ni verte. Todo lo contrario, nos alegramos. En una casa tenemos que preparar la comida, ¿no? Pero nos alegramos nuestro hijo y nuestra hija venga a pasar tiempo con nosotros de calidad. Igual nosotros, hermanos, con el Señor. Y Marta le dijo, dile a mi hermana, pero no le dijo nada a su hermana. El Señor no le dijo nada a María. Volvió a hablarle a Marta. El problema estaba en Marta, no en María. María cogió la buena parte. Ahora tenemos que saber estas dos cosas, que es lo único que quiero hacer énfasis en este pasaje. Es que pasar tiempo de calidad con el Señor, hay que dejar de hacer otras cosas. Número uno. Y número dos, conformarse con menos. En este caso, la comida. Con un sándwich sería bastante. No había vitrocerámica en aquel entonces. No había Marta lo que tenía que preparar para Jesús, los apóstoles y los añadidos, a 20 o 30 personas. Pues se agobió. María tenía con un sándwich bastante para cada uno, nosotros hace media hora. ¿Correcto? No nos engañemos. Esto es lo más difícil, hermano. Este es el reto que todavía, después de la tercera vez que comparto esta palabra en las iglesias, todavía estoy luchando. Y esta mañana he dado un pasito. Digo, no, voy, antes de levantarme, voy a comer también un capítulo de la Escritura para mi alimento espiritual. Pero es un reto que cada día tenemos que hacer. ¿Qué tiempo le vamos a dedicar a la palabra del Señor? Y es un buen reto para esta semana. Quiero dedicarle tiempo de calidad. Y no hay otra cosa. Tienes que dejar de hacer menos otras cosas. O dejar de hacerlas. ¿Es correcto? Es correcto. Si tú quisieras pasar 2 horas con el Señor para leer, meditar bien la Escritura, hacer un curso bíblico, orar por la iglesia, por la voluntad de Dios, para tu familia, etc. A ver,
en esas 2 horas quizás ya tenga que ver menos televisión, o madrugar antes. Si le tuvieras que dedicar 1 hora, y de lo mismo. Hay que esforzarnos y decir, si quiero dedicarle tiempo de calidad para estar con el Señor, no la pastillita, como suele decir una vez que leí, que muchas veces leemos la Biblia como el que se toma una pastilla por la noche, ¿verdad? Leemos el salmito, ahora ya hasta más fácil. Los WhatsApp de los hermanos que ponen el versiculito, que yo lo he hecho y me ha sido de mucha bendición muchas veces. Digo, mira, menos que nada, por lo menos estoy viendo lo que la hermana Sanchi ha reenviado, ¿no? Y leemos ese versiculito. Pero no es así, no es el propósito de que leamos la Biblia como el que se toma una pastillita antes de dormir. Si le dediquemos tiempo al Señor, yo tengo que dejar de hacer otras cosas y conformarme con menos. Ay, pero si yo iba a coger otro trabajo a la hora extra. Ay, si yo iba a hacer hoy al fondo la cocina. Ay, si yo lo que quería es dormir más o ver más televisión. Al final tenemos que pasar por estos 2 pasos. Si no, compruébalo en esta semana, hermano, hermana. Bueno, lo estamos viviendo cada día. Compruébalo y verás como diciendo, no. Si yo sigo, hombre, si ahora mismo tú estás satisfecho, que estás leyendo la Biblia cada día y meditando y orando, lo que te he dicho a ti, como el recibo la luz cuando viene, ¿no? Si ya has pagado la luz, este mensaje no sirve para esta carta, ¿no? A los que a veces me envían la Iberdrola o Endesa esa carta de decir, por si no has pagado, pero si ya has pagado, esto no sirve para nada. No es para nada lo que te estoy diciendo. Pero si no estás satisfecho y no estás satisfecha de cómo está tu vida en cuanto a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios, a saber que la Biblia es para mi enseñanza, para refutar mis errores, para corregirme mis defectos, para instruirme en justicia, en la voluntad de Dios, que la Biblia está escrita por autores inspirados por Dios, que está hablando de hombres y de mujeres que en esencia están pasando lo mismo que yo, las mismas pruebas, las mismas vicisitudes, en otro contexto histórico, pero ellos quisieron hacer la voluntad de Dios y que Dios me habla a través de la palabra porque está viva. Si no estamos satisfechos del tiempo que le dedicamos, pues vamos a dejar de hacer estas cosas. Pues mire, cada uno haga una reflexión, ¿no? En esta semana, y creo que puede ser una buena conclusión práctica, de si en esta semana le dedica este tiempo a la palabra de Dios y me voy a conformar con menos. Pues quizás este hobby lo voy a tener que trasladar a otra hora. Amén, mi hermano. Amén. Es muy difícil, pero también va a determinar qué importancia es la palabra de Dios en nuestra vida. A que lo más importante le damos prioridad, a lo que queremos más importante en nuestra vida. ¿Es correcto? A lo que nos gusta, a lo que más deseamos, le dedicamos tiempo y prioridad. Que ojalá sea así con la palabra del Señor. Para concluir, me gustó mucho esta frase que estaba por ahí. Dice, si lees poco la Biblia, serás como mucho. Si lees mucho la Biblia, serás como poco. Y si la practicas, serás como Jesús. Amén. Amén, hermano. Y que nuestro lema sea 2 Timoteo 3, 16, 17. La palabra de Dios me va a capacitar, me va a equipar para toda buena obra, para la obra que Dios tiene para mí, me va a enseñar, me va a reflejar, me va a hablar, me va a animar, como yo me imagino que María también hablaría por mí esta mañana, y vosotros también, porque iba a compartir la palabra, pero la palabra de Dios me animó en esta mañana, y vine diferente. Ya la palabra, la predicación, era la tercera vez, como he dicho, que lo he compartido, pero Dios me habló por ese 2º capítulo, y una y otra vez todos podemos contar aquí, ¿verdad? Enseñanza tras enseñanza, anécdota tras anécdota, de cómo la Biblia habla en nuestro corazón, Dios a través de la Escritura, y es lo más importante. Amén. Amén. ¿O no dice eso el Señor en su palabra en Proverbios? Que la sabiduría es el temor de Dios, apartarnos del mal, y la inteligencia, conocerle a Él. Amén. Amén. Conocer al Señor es ser una persona inteligente, aunque no tengamos ningún máster, ningún doctorado, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a pedirle esto al Señor, que no es nada nuevo, pero que